La palabra en ti es pan de vida. Y tiene que estar al tanto. Y cuando tú lees la palabra de Dios, donde primero hace escala, la bendición es en ti. Aleluya. Entonces, además, presenta una estructura literaria muy particular. De hecho, en el original, en el griego, se nota que Santiago utilizaba un griego casi literario, casi lírico. Quiere decir que tenía una capacidad más allá para poder expresar en un griego culto lo que quería expresar. Y en el capítulo ofrece, en el primer capítulo ofrece casi toda la introducción de toda la carta. Habla de fe y de sabiduría, de pobreza y de riqueza, de pruebas y tentaciones, del oír y el hacer, del tratamiento igualitario para todos, de la fe y la acción, de dominar la lengua, de la verdadera sabiduría, de la amistad con el mundo que no debe ser, la costumbre a juzgar a los demás, el futuro pertenece a Dios, las advertencias hacia los ricos, ¿verdad? En el sentido del amor que puedan tener a las riquezas, como lo decía en un momento dado los evangelios, y los consejos finales que establece. Yo quiero que tú veas varios aspectos específicamente que establece, y es necesario ponerlo en el contexto para poder entender por qué el apóstol se dirige específicamente al campo de la comunicación. ¿Cuántos saben que la comunicación es indispensable para poder llevar el evangelio? ¿Y cuántos saben que hay muchos modos de comunicarse? ¿Y cuántos saben que uno puede estar comunicando dos mensajes que puedan estar contradiciéndose en el mismo momento? Deja ver tus manos, a ver si puedo darme a entender lo que quiero decir. Por ejemplo, tenemos esa capacidad de en un momento dado tener una proyección con el cuerpo y con la palabra estar diciendo otra. Yo siempre he dicho que hay que tener cuidado cómo uno hace esa expresión. Porque no es lo mismo decir yo te quiero mucho. Yo te amo enormemente. Como decir, ¿has oído esas expresiones que tú dices que el interlocutor dice, de veras? No me digas. ¿De verdad? ¿En serio? Los jóvenes utilizan eso con mucha facilidad, ¿verdad? ¿En serio? No. ¿Puede ser correcto eso? Pues claro. ¿Qué le está diciendo? No estoy creyendo, o de la forma en que me lo estás diciendo, no se me hace fácil recibir esa información, ¿verdad? Hay veces que cuando nosotros estamos, Santiago está diciendo, cuando estés predicando la palabra, ten cuidado con esas expresiones, porque tú con tu body language puedes estar expresando cosas que tu palabra no está expresando. Tu intención puede estar en las palabras, pero tu falta de observación establece una inconsistencia, establece una aparente contradicción. Y en ese sentido, lo primero que va a entrar a ti es mediante el ojo y no mediante el oído. La Biblia dice que tú verás cosas que no has visto. Mira el orden. Oirás cosas que no has oído y subirán cosas a tu corazón que no tienes. Mira el orden. O sea, el captar la comunicación es más rápido por el oír, por el ver que por el oír. ¿Me sigue? Él está diciendo en una ocasión, tengan cuidado si quieren predicar la palabra y enseñar la palabra, cuidado con una comunicación dual, porque consciente o inconscientemente usted puede estar llevando un mensaje que realmente pueda significar una contradicción, o al menos
poner a aquel que recibe, que es el receptor de la comunicación, en una ambivalencia. ¿Qué es lo que me quiere decir? Tú has visto expresiones, por ejemplo, que están hablando y hacen. Esta expresión facial se ha establecido en una comunicación implícita que se llama codificación. Toda expresión en la comunicación tiene un modo de comunicar el contenido de lo que se quiere, y eso se codifica. Entonces usted lo codifica cuando lo piensa, utiliza el vocabulario, lo envía y el receptor lo descodifica allá. Por eso es que no puede haber comunicación cuando no hay conocimiento de cómo se codifica y cómo se descodifican las cosas. Para poder haber comunicación, lo he dicho en otras veces, usted tiene que esperar que el receptor le dé un rebote, una confirmación de lo que usted ha dicho. De lo contrario, usted definitivamente no puede asegurar que su mensaje ha llegado o que llegó de la forma correcta. Por eso es que los apóstoles en un momento dado le decían a Jesús: acá, explícame, ¿qué fue lo que tú le dijiste ahí? No se preocupe, yo le voy a dar una codificación a ustedes distinta ahorita, que van a entender lo que esta gente no entendió, porque se lo di en un idioma y en una codificación que por tener un corazón desvinculado de mí no pueden tener una relación de comunicación conmigo. Por lo tanto, tú no puedes hablar la palabra de Dios si tú no conoces la codificación del Espíritu Santo, porque no tienes una relación con Él. Hay una diferencia aquí. Tú puedes entender de la existencia del Espíritu Santo. Tú puedes entender que fue traído aquí por Cristo en el sentido de garantía, en el sentido de consolación, en el sentido de maestro, en el sentido de impartición, en todos esos asuntos. Pero lo que Él te habla probablemente no lo puedas descodificar, porque hay un presupuesto. Es decir, hay unas cosas que primero hay que hacer para poder entender la codificación de lo que quiere comunicar el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Dale un aplauso al Señor. Yo quiero ir con calma porque esta enseñanza es importante. La Biblia dice que nosotros nos amemos y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero hay veces que dentro de nuestro corazón existe una codificación que no es entendida. ¿Por qué? Porque el viejo hombre tenía una codificación en su comunicación que ahora choca con la nueva codificación que tiene la palabra de Dios. Y usted se encuentra que en su propio ser hay inconsistencia entre lo que usted quiere y lo que está pensando, entre lo que quiere la vieja persona y entre lo que Dios demanda que hagas en la nueva persona. ¿Estamos hasta ahí? Quiero que me sigan en esto, porque no podemos amar a alguien si realmente no podemos descodificar aquello que no nos permite amarnos a nosotros mismos. Dios nos dio una codificación del amor. Él dice en su palabra: no que ustedes me hayan amado o me amen a mí, es que yo los he amado primero. Y si Él nos amó primero, nos enseñó su codificación, su forma de comunicar el amor. Si lo hemos descodificado porque hemos tenido relación con Él, entonces podemos tener conciencia de cómo Él quiere que nosotros comuniquemos su amor. Pero hay dos cosas distintas.
Una cosa es el amor tuyo y otra cosa es el amor de Dios a través de ti. Una cosa es lo que llama el mundo secular amar a los demás. Y otra cosa es lo que la Biblia señala de lo que es amar al prójimo. Amén. Por lo tanto, tú no puedes amar al prójimo cuando todavía no has descodificado la importancia que Dios le ha dado al amor que Él tiene para ti. Si todavía tú no sabes cuánto Dios te ama, todavía tú no puedes utilizar esa descodificación para enviar una codificación y una comunicación de amor al prójimo. Porque el amor que Dios quiere que tú tengas para el prójimo viene de Él a través de ti. No es que haya nacido de tu experiencia, ni de tu corazón, ni de tus emociones. ¿Estoy dando a entender? Hay veces que creemos que la porción bíblica dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y creemos que el amor nace de nosotros. El amor no nace de nosotros. El amor ha sido puesto por razón del amor de Dios en nosotros. ¿Ven? Entonces no podemos amar a alguien si partimos de la premisa que nuestro amor es una condición nuestra. Es una propiedad que hemos generado nosotros. El ser humano no tiene la capacidad de amar si no es que Dios le ha puesto esa capacidad. ¿Estamos ahí? Por eso es que en el mundo se le hace tan difícil dejar de ser ellos para servir a otro. Porque esa expresión de amor choca con su necesidad de conservación propia. Y el dar es estar descubierto a beneficio de los demás y no a beneficio de uno. Por eso es que la Biblia dice que Él vino ¿a qué? A servir y no a ser servido. Cuando tú das el amor, lo das sin interés, porque sabe que quien te cubre al tú darte y estar entre comillas desprotegido, te cubre la mano de Dios. ¿Vale? Amén. ¿Estamos hasta ahí? Ok. ¿Qué sucede con la comunicación? ¿Puede haber una expresión de amor sin que necesariamente tú la expreses? Ayúdame, iglesia, vamos a hacer una predicación interactiva, ¿verdad? Te pregunto, ¿puede haber una comunicación de amor sin que tú la expreses verbalmente? ¿Cómo? Un abrazo es una comunicación de amor, pero también puede ser una comunicación de aprecio. Puede ser una comunicación de amistad que no necesariamente llega allá. Un abrazo puede ser una manifestación de pasión que no necesariamente es una manifestación de amor. Un abrazo puede ser una manifestación de interés que no necesariamente es una expresión de amor o de amistad. Un abrazo, ¿cómo tú lo puedes expresar para que signifique amor? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? Tú tienes que expresar el amor, pero el amor que se expresa allí tiene que ir previamente establecido por un pensar tuyo. Es decir, cuando tú vas a expresar tu amor, el amor que Dios está, y abrazas a una persona, le pides al Espíritu Santo que sea Él que lo abrace.
¿Has pensado? Yo estoy seguro que pocos han pensado en eso, pero cuando la Biblia nos envía a nosotros a amar a otro, es porque tenemos que pensar en el amor que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces el abrazo se convierte en mecánico o protocolario, pero no viene de un pensamiento que es el que Dios exige. Abrázalo para que le muestres mi amor, el amor que yo siento por él y que a la vez siento por ti. ¿Cuántas veces tú has abrazado a tu hijo, pero lo has abrazado sin pensar? Realmente lo has abrazado por abrazarlo, porque das por sentado que ese amor por tu relación como padre o como hijo, él lo va a entender así. Pero muchas veces no. Muchas veces lo que ve es que tú como padre estás tratando de pasar por el camino rápido y dando por enterado que él va a aceptar. Cuando tú piensas que hay un amor en ti y tú le pides al Espíritu Santo que en el abrazo lo perciba, la persona lo va a percibir. Pero de lo contrario, lo que tú vas a manifestar es tu interpretación de tu amor. Y tu interpretación de tu amor, como es una decisión que tienes que tomar, si la tomas por ti mismo, está afectada por las circunstancias. Es como el que habla y no mira a los ojos. El que habla y no mira a los ojos, con toda probabilidad, dicen los seculares, está escondiendo algo. Pero usted se va a sitios donde hay códigos de muerte y se va a la naturaleza. Y si usted mira a un gorila a los ojos, definitivamente lo va a provocar a la guerra. La comunicación que hay en las cárceles es precisamente una comunicación que no hay expresión directamente a los ojos. Porque hay un desafío en el proceso. Esa documentación primaria se ha traspasado a la fuerza del ser humano, no al corazón que Dios ha puesto en él. Es un asunto de convivencia y no un asunto de compartir en el amor de Dios. ¿Por qué estoy yendo a todos estos asuntos? Porque cuando hablamos y nos comunicamos, la Biblia quiere que nosotros entendamos qué es lo que hablamos. Número 2, ¿cómo lo hablamos? ¿Con quién lo hablamos? ¿Para qué lo hablamos? ¿Cuándo lo hablamos? ¿Y dónde lo hablamos? Por eso es que la palabra en Proverbios dice, el necio, aún el necio, cuando guarda silencio pasa por sabio. Entonces el Señor dice, de las palabras ociosas, aquella palabra que es vana, que no produce ningún resultado adecuado de estructura, de avance y de adelantamiento, de desarrollo, tendremos que dar cuenta al Señor. Si usted no puede utilizar una palabra de aliento, si no puede utilizar una palabra de edificación, si no puede utilizar una palabra de corrección amorosa, no diga ninguna palabra. Pero ¿qué pasa? Que es porque no sabemos cómo es que Dios quiere que nos comuniquemos con los demás. Y Santiago tiene esa peculiaridad que nos enseña cómo es que la palabra quiere que nos comuniquemos con los demás. Primer punto. Hay 3 áreas que ver en este asunto. La forma de comunicar va a expresar tu madurez. Va a ver entonces la actitud ante el sufrimiento, como decía Santiago. La carta de Santiago nos enseña cómo tenemos que expresar y cómo se expresa la madurez del cristiano. Dependiendo, número 1, de nuestra actitud ante la adversidad. Un hombre o una mujer de Dios tiene que tener una actitud adecuada y bíblica ante la adversidad. No puede desesperarse, no puede angustiarse, no puede perder la fe ante momentos angustiosos de su vida. Cuando eso se produce,
usted no está demostrando una madurez espiritual. Aleluya. El segundo aspecto es la obediencia a la palabra de Dios demuestra la madurez espiritual del cristiano. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, no va a haber manifestación de la madurez del cristiano. El tercer aspecto, el otro aspecto, la forma en que hablamos la palabra manifiesta lo que pensamos. Proverbios 23 dice que tal como piensa el hombre, así es él. Y en su contexto es aquel que realmente no debe sentarte con él a hablar, porque él te va a decir come, etcétera, haz lo que tú quieras, pero en su corazón lo que tiene es todo lo contrario. Entonces el proverbio nos está enseñando algo interesante. Tal como pensamos nosotros, aunque no lo querramos, vamos a manifestar lo que estamos pensando. Va a ser interpretado, va a ser descodificado por aquella persona a la cual nos estamos comunicando. Entonces Dios nos está llevando primeramente, para el balance de tu vida cristiana, tiene que haber un balance interno en lo que tú hablas. Hay dos tipos de comunicación: la comunicación de la palabra sonora y la comunicación de la palabra sin sonido. La palabra sin sonido es el pensamiento que hay dentro de ti. Es una palabra sin sonido, pero ciertamente comunica algo. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo, que en un momento dado te da a ti una revelación que tú todavía no has podido descodificar hasta que Él te ayuda a descodificarla. Pero la impresión es una palabra de impacto que viene a tu corazón y tú, wow, espérate, que no encuentro cómo descodificar esto. Y el Espíritu Santo te dice, pero es que yo todavía no he terminado. Déjame terminar, yo te la descodifico y entonces tú las podrás comunicar. Levanta la mano, ¿cuántos hemos tenido esa experiencia? Aleluya. Yo sé que gran parte de la iglesia y los que no la van a tener en un momento dado. Pídeselo al Señor. Entonces tienes que ver cómo es que hay una manifestación interna dentro de ti que demuestra madurez para que tú puedas proyectar madurez. Lo que quiere decir que la madurez se produce por la relación con Dios. Tú no puedes escoger, por más intelectual que tú te creas, o que nos creamos para incluirme en la enseñanza, por más posiciones que tengamos, por más que sepamos de esto o de lo otro, no podemos manifestar para los asuntos del reino de Dios madurez espiritual si no tenemos una relación espiritual con lo que Dios quiere, con lo que Dios nos demanda. Si nosotros no oramos, no desarrollamos madurez espiritual. Si no tenemos momento devocional, que es estar a solas con el Señor, meditar en su palabra, no podemos reflejar madurez espiritual. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago. La comunicación no solamente es hacia afuera. Si usted quiere ser maestro, definitivamente tiene que esperar a ser enseñado. ¿Y cómo tú eres enseñado? Por lo que te enseña el Espíritu Santo inicialmente. ¿Cómo tú eres enseñado? Por lo que la palabra te enseña. Pero para eso tienes que confrontarte a la realidad de la palabra. Eso refleja tu madurez espiritual. Por eso es que en momentos de dificultad no estás en la montaña rusa espiritual. Un momento bien y otro momento mal. Un momento de bienestar y otro momento de tristeza. Un momento de gozo y otro momento de congoja. Santiago nos está enseñando cómo comunicarnos, por qué comunicarnos, cuándo comunicarnos, para qué comunicarnos, con quién comunicarnos, precisamente porque la palabra nos quiere enseñar cómo mantenernos como cristianos maduros, firmes hasta la adversidad. La palabra en un momento dado dice, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor estaba en la barca durmiendo. ¿Había comunicación entre ellos? ¿Vieron al Señor hacer milagros?
extraordinarios milagros. Pero no llegaba la comunicación a ellos. ¿Por qué no llegaba la comunicación a ellos? Porque ellos estaban más pendientes al resultado que a aquel que producía el milagro. Usted no puede estar pendiente a su vaso en la parte vacía si todavía no sabe qué hacer con la de la parte llena. ¿De qué le vale usted tener la alacena llena si usted no sabe cocinar? Dale un aplauso al Señor. Cuando usted no logra el entendimiento de la comunicación a nivel de reino, usted reta a aquel que le ha comunicado. Y ese reto es peligroso. ¿No tienes cuidado que perecemos? Número 1, no sabía con quién andaba. Número 2, después que las fuerzas se le agotaron, después que su intención personal de hacer las cosas a su modo no dieron resultado, entonces establecen una relación de un por si acaso. Cuarto, vieron el resultado de muerte antes que el de victoria. Todo lo que había hecho el maestro en el proceso era todo relacionado con la vida. Paralíticos caminaban, ciegos veían, sordos oían, había carencia y hubo multiplicación. Entonces todo lo que había era de edificación. Como ellos están pesando la muerte diciéndole, ¿no te das cuenta que vamos a perecer? ¿Por qué eso no se produjo? ¿Por qué esa pregunta se produjo? Porque cuando queremos hacer las cosas a nuestro modo, va a llegar un momento dado que el precipicio de la imposibilidad está ahí. Y el faraón que nosotros alteramos está detrás de nosotros. ¿Cuál es el faraón que nosotros alteramos en este mundo? El faraón de la prepotencia, el faraón de yo lo puedo, el faraón de lo que a veces le hacemos caso a lo que dice el mundo. Ayúdate que yo te ayudaré, eso no aparece en la palabra. Es que tenemos que hacer, porque el Espíritu Santo no va a hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, no confundas. No puedes hacer obra para tener fe, sino que la fe te va a llevar a hacer obra, que son dos cosas distintas. Eso es lo que dice Santiago. Si tú te comunicas conmigo, si estás relacionado conmigo, no solamente te doy el don de la fe, sino que te la hago crecer. Y entonces tu obra tendrá un resultado de vida y no de muerte. Por eso es que él le dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué tienen ese miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué están pensando en la derrota? Porque cuando el hombre piensa por sí mismo, la consecuencia es su impotencia, y su impotencia es igual a derrota y muerte. Hay cristianos que todavía están pensando por sí mismos y han olvidado la comunicación interna con el Espíritu Santo. La comunicación del Espíritu es necesaria, porque esa es la que va a poner el sello de vida en ti. Y entonces tu pensamiento natural no va a tener impotencia igual a muerte, impotencia igual a destrucción, impotencia igual a derribado, impotencia igual a frustración, impotencia igual a no adelanto. Todo lo contrario. Estamos viendo lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. No quiere hacer cristianos maduros. La madurez no viene por la cantidad del tiempo que tú estás haciendo lo mismo en la iglesia, sino la madurez no viene por el tiempo que tú dedicas a la relación con el Señor. Tú puedes estar 30 años, inclusive tú puedes predicar, pero si tú no tienes una relación, una comunicación con el Espíritu Santo,
Tú has avanzado, pero no adelantado. Contaban en una ocasión a un hombre que dio en su corazón la que él podía, por una causa justa, pasar desde el oeste de los Estados Unidos hasta el este, caminando. Y ciertamente emprendió ese peregrinaje. Y cuando está llegando, lo entrevistan una multitud de cadenas de comunicación, etcétera, etcétera. Y la primera pregunta que le hacen es: oiga, ¿qué fue lo más difícil que se le hizo a usted? ¿Fue el frío? ¿Fue el calor? ¿Fueron las pendientes? ¿Fueron el llano? ¿Fue el desierto? De seguro que fue el desierto. Como ellos le preguntaron y se contestaron, les dijo: nada de eso fue. Y sigue caminando, y la prensa más adelante. Y llega la prensa más adelante, y él le dice: mire, yo le voy a decir una cosa. Ni fueron las fieras, ni fueron las noches, ni fueron el frío, ni fue el calor, ni fue nada de eso. ¿Y qué fue lo que le molestó? ¿Qué es lo más difícil para usted? Le dijo: caminar con arenilla en el zapato. Le dice: pero caminar con arenilla en el zapato, ¿por qué? Y él le dice: porque esa arenilla en el zapato estropeaba mi dedo pequeño, y mi dedo pequeño me hizo detenerme, si no ya hubiese terminado. Entonces, cosas pequeñas externas impactan tu condición física de adelantarte en lugar de ir donde Dios quiere estar. Definitivamente te tienes que quedar en el lugar. La madurez con nosotros estriba no dejar que esa arenilla entorpezca nuestro caminar en las cosas de Dios. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Mira cómo las cosas externas que están en la misma naturaleza, que impactan nuestro propio ser en el caminar, en el camino del Señor, pueden provocar el que tú tengas que detenerte en tu caminar. Él le provocó ningún retraso las cosas grandes que la gente esperaba. Las fieras del camino, las montañas, los valles, los animales de la selva, los animales del bosque, los animales que hay en el desierto. Es sencillamente la sencillez que produce un impacto en tu vida. Y ese impacto no te deja caminar, no te deja adelantar. Gracias a Dios por Luis, porque las cosas grandes que le están sucediendo a Luis son las que lo hacen avanzar en el reino de Dios, lo hacen adelantarlo en el reino de Dios, porque no son las piedrillas de la inconveniencia, no son las arenillas de la inconveniencia, sino es el deseo de venir al templo de Dios. Cuando yo iba a visitarlo decía: ya yo pronto voy a estar alabando a Dios en la casa. La mamá me decía: él se levanta pensando en cuándo viene a adorar a Dios, cuándo va a adorar a Dios, él ya pronto va a estar adorando a Dios. Y uno pues tenía que llenarse de gozo, de regocijo, y más cuando lo vi esta mañana. Porque las cosas grandes, como los mensajes médicos que le dijeron, eso no es para estar vivo, lo que te ha pasado a ti, no le inquietaba para él seguir avanzando en las cosas de Dios. Era precisamente el deseo de estar aquí
que esas cosas grandes ni pequeñas pudieron impactar su dedo pequeño. Su caminar fue en avanzada, en adelanto. Tú avanzas, pero el que te adelanta es al que nosotros le servimos. La iglesia adelanta cuando sabe que Dios es el que determina la posición en el cuerpo. Y no deja que la arenilla de la discordia, no deja que la arenilla de la falta de comunicación espiritual se ponga en nuestro caminar. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque uno herido en el cuerpo, lo que hace es que limita el avance y el adelanto que Dios quiere que tenga el cuerpo. Aleluya. Hay otro aspecto que yo quiero que tú veas en este sentido. Con la palabra construimos, contagiamos, destruimos, levantamos. Con la palabra somos veraces, somos engañadores o somos mendaces. ¿Cómo vemos esto? Habla la carta de Santiago de cómo se utiliza la lengua como miembro que está en un lugar privilegiado del cuerpo. Mira esta tipología. La palabra es utilizada por ti porque te es dada, porque la aprendiste, porque la puedes utilizar cuando entiendes el vocabulario y la forma de comunicarte sin sonido, con palabras sin sonido. ¿Estoy ahí? Ok. Pero el medio que utiliza, uno de los mecanismos y medios que utiliza el cuerpo es un órgano pequeño. La Biblia dice que es el órgano más pequeño del cuerpo. Así como un dedo pequeño no le permitió caminar y avanzar y lo detuvo aquel caminante con esa hazaña, así la lengua puede impedir que tú avances en el reino de Dios. Porque dependiendo cómo tú la estés utilizando, edificarás o destruirás. Te comunicarás o no te comunicarás. Adelantarás o te atrasarás. Desarrollarás o destruirás. Serás veraz o mendaz. Serás engañador o serás verdadero. ¿Cuál es la particularidad de la palabra, de la lengua? Número uno, que es pequeña, pero puede llevarte a los arrecifes de tu vida, encallarte, porque la Biblia dice que tú te puedes atar con los dichos de tu boca. Entonces es como el timón del barco, dice Santiago, que es pequeñito, pero depende quién lo lleve, que ante la tempestad puede salir bien, pero si no sabe quién está manejando ese timón, definitivamente la nave puede zozobrar. Santiago dice, entonces tú eres el instrumento, tú eres el timón, y tú mismo no puedes llevar tu nave a puerto seguro, sino que el capitán que tiene que estar en tu vida es el Espíritu Santo, quien tiene que bregar con ese timón, porque es el único que puede llevar la nave a puerto seguro. Entonces, ¿cuál es la madurez que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos?
que antes de hablar le pidamos prestado las palabras al Espíritu Santo. Le digamos, dirige tú, lleva el timón tú, porque yo soy también un mecanismo de esa nave que quiere llegar a puerto seguro. Enciende, dice la palabra, la rueda de la creación, es decir, destruye, quema, deja sin vida, produce muerte. Es el fuego que viene incendiado por el infierno. Cuando tú quieres utilizar la palabra, la lengua, por ti mismo, le está dando una puerta de entrada al enemigo de las armas para que encienda en ti el uso de la palabra que viene acompañada con un fuego infernal. Ese fuego es distinto al fuego del Espíritu Santo que viene del cielo. El fuego del que habla esta palabra en un momento dado es un fuego que realmente destruye, que realmente deshace, que realmente limita el desarrollo, que es obstáculo al crecimiento, que produce cambio para mal, que falsea la realidad, que produce desolación, que produce daño y que produce muerte. Entonces la Biblia dice que en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte, y que comerás el fruto de ella. Para que nosotros no nos podamos equivocar de cuál es el fuego que incendia nuestra lengua, es precisamente tener una relación con la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando se repartieron lenguas de fuego, ellos estaban ¿en qué? Estaban en unidad, estaban unánimes, estaban pendientes, estaban en la expectativa, tenían confianza de que algo sobrenatural venía a ocurrir en sus vidas. No daban tregua a la utilización de la lengua para que fuera incendiada como aquel fuego pequeño que quemaba el bosque. Por eso es que tenemos que tener un solo sentir, un solo idioma para ser cristianos maduros. Y entonces es que viene fuego del Espíritu de Dios. Entonces que adelanta y avanza las cosas en el reino de Dios. Pero mientras estemos tratando de entender que nosotros podemos utilizar el lenguaje nuestro a nuestro acomodo o a nuestra enseñanza, no vamos a tener realmente un adelanto y un avance. Yo sí sé que hay que tener unas cosas seguras. La comunicación, cuando hay inmadurez, denotará pesimismo. ¿Cómo se produce ese pesimismo? Se produce el pesimismo cuando hay murmuraciones, cuando hay quejas, cuando hay contienda, cuando hay envidia, cuando hay rencilla, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hay falsa modestia, cuando hay hipocresía, cuando hay palabras vanas, cuando hay palabras hirientes, cuando hay palabras difamatorias y cuando hay palabras destructoras. El Espíritu Santo quiere que nosotros seamos cristianos maduros para esta época. Acuérdate que la psicología secular dice que para poder llevar el mensaje efectivo y eficaz hoy día, tenemos que pensar, número uno, que el Espíritu Santo es el que tiene el dominio de lo que Él quiere hacer. Número dos, que el que adelanta, el que avanza es Él. Número tres, todo eso lo dice la psicología a su modo y te voy a decir cómo.
Número 3, que nosotros no podemos edificar si estamos destruyendo. Es decir, no podemos edificar si nosotros no estamos edificados. Número 4, el avance extraordinario está en entender en qué posición está el que recibe la comunicación. Hoy día la juventud tiene el síndrome del pensamiento acelerado. A la juventud hay que llevarle el pensamiento de Dios de una forma concreta y rápida, de una forma específica, de una forma clara para la palabra de Dios. Porque de lo contrario, la juventud quiere el servicio fast track. Yo no sé si los fast food vinieron para beneficio de la gente o para detrimento de la gente. Yo no sé si la cibernética vino para adelantar la gente o para atrasar la gente. Yo sí sé que el medio como se utiliza, lo que está provocando es una falta de entendimiento interno, que no se sabe realmente dónde se tienen los pies puestos y hacia dónde se dirigen. Por eso la sabiduría de Dios lo que quiere es que tú edifiques en el Espíritu. Porque el que conoce el final desde el principio es precisamente el Espíritu Santo. Quien establece el plan y lo lleva adelante es el Espíritu Santo. Pues entonces nuestra comunicación no puede estar fundamentado en lo que la posición secular quiere, sino entendido en lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. La pregunta que te voy a hacer, y te voy a dejar estas preguntas porque voy a terminar, sencillamente, ni siquiera estoy nada más que en la introducción. Dice, un adagio en español dice, la lengua mata más de lo que el hombre mata con la espada. Si tú lo interpretas bíblicamente, te está diciendo, tú destruyes más con lo que dices que con lo que haces. Si lo pones a nivel bíblico, sería una contradicción. Porque esta es la espada. ¿Y la espada mata? ¿O la espada da vida? La lengua, voy a dejarte con estas palabras porque el miércoles las voy a preguntar. El martes las voy a preguntar. La primera pregunta ¿es verdad que la lengua es un órgano incontrolable? ¿Es verdad que la lengua establece la condición humana? ¿Es verdad que como utilizamos la lengua se interpreta cómo tenemos el dominio propio? ¿Es verdad que el utilizar la lengua determina la madurez como cristiano? ¿Es verdad que utilizando la lengua manifestamos el carácter? ¿Es verdad que quien controla la lengua es tu ser o es el quien está en tu ser? ¿Es verdad que no se puede controlar por experiencia propia? ¿Es verdad que lo que sucede con el cristiano es que nos queremos comunicar, pero no estamos hablando la palabra? Para cerrar con estas preguntas, en esta mañana de hoy, quiero que veas tipos de comunicación. Yo sé que tú los puedes estar utilizando, pero realmente no los habías visto de esta manera. ¿Qué tipos de comunicaciones hay? Número 1, la literaria. Número 2, la gráfica. Número 3, la matemática. Número 4, la musical. Número 5, las señales. Número 6, la comunicación entre personas.
Dentro de esa comunicación entre personas está la verbalizada y la no verbalizada. Dentro de esa comunicación verbalizada está la oral y la escrita. Dentro de esa comunicación interpersonal está la no verbalizada, que son los gestos, que son la apariencia, que son los movimientos corporales, que son los pensamientos de palabras sin sonido y que son la postura y que son también la ubicación. ¿Tú sabías que tú te comunicas de todas esas maneras? ¿Tú sabías que como cristianos el Espíritu Santo nos está descifrando y nos está diciendo el camino para nosotros ser y manifestar ser cristianos maduros? ¿Tú sabías que el carácter de Cristo estuvo en todos esos aspectos? ¿Tú sabías que Cristo de momento iba a la sinagoga donde musicalmente se adoraba? ¿Tú sabías que Cristo utilizó la literatura del momento para poder expresarse? Pero hay una diferencia fundamental. La comunicación en el contexto espiritual no depende de otra cosa que no sea de tu amor por Dios, de tu deseo de aprender de las cosas de Dios y de tu obediencia para lo que Él dice. Amén. Ponte de pie. Gracias, Espíritu Santo, por lo que nos quieres enseñar. No se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, también crees en Jesucristo. Tenemos que decirle al Señor para podernos comunicar en el mundo espiritual: crea en mí, Señor. Oh Dios, un corazón limpio. Si nosotros no podemos decirle al Señor: crea en mí un corazón limpio, es que no estamos dispuestos a sacar esa basura que el Espíritu ha puesto en nosotros, el Espíritu de las almas caídas, de los ángeles caídos. Esa conducta tenemos que ponerla en las manos del Señor y decir: haz un corazón mío, un pensamiento limpio en mí. Créalo, créalo. Yo no lo puedo crear, yo no lo puedo tener, yo no lo puedo adquirir si no es que tú lo creas en mí, si no es que tú lo estableces en mí, como hiciste conmigo en la creación. Vuelve a limpiarme. Manténme a la altura espiritual que en un momento dado me diseñaste y para lo que me diseñaste. Enséñame a comunicar contigo. Enséñame a recibir lo que tú quieres comunicarme. Porque de lo contrario, Padre amado, la comunicación del mundo de nada me sirve. Enséñame a comunicarme contigo internamente. Enséñame a llevar y adelantar lo que tú quieres. Gracias, Señor. Gracias por enseñar. Por tu mano en los enfermos, en Lisa, en todos los que están enfermos a esta hora. Tócalos. Llénalos de tu bendición, de tu gracia, de tu favor, de tu sanidad. Señora, yo sé que aquí hay peticiones. Probablemente la comunicación de nosotros contigo no haya sido efectiva, porque en ocasiones tú mandas a que guardemos silencio, porque es tiempo de espera. Como dice tu hermano Jesucristo, tu medio hermano, hay que esperar para que se cultive la paciencia.
Ante esa adversidad es que se desarrolla la paciencia. Es el adelanto, la señal de la madurez, la paciencia. Haznos, Señor, entender la comunicación que el Espíritu Santo quiere con nosotros. Porque cuando entendamos, Señor, que hay que estar comunicados contigo, vamos a avanzar, adelantar, vamos a tener precisamente lo que tú quieres hacer con nosotros. Y es llevar la palabra eficaz, efectiva y correctamente. En el nombre poderoso de Jesús así lo decretamos, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. 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 En el nombre de Jesucristo. Que el amor de Dios, el regalo de Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén. Amén y amén. Gracias. No te pierdas.